El Imperio Inca. Los incas tenían un rico imperio, probablemente el más importante de todos los estados precolombinos. Tenían ciudades y fortalezas impresionantes, una estructura social y política muy bien organizada y un gran dominio de las técnicas agrícolas. La historia del Imperio Inca se extiende a lo largo de 250 años, de los cuales su época floreciente duró apenas un siglo. Los incas fueron los mejores agricultores de la América precolombina, y sus construcciones religiosas y civiles aún desafían el paso de los siglos, combinando al mismo tiempo simplicidad, solidez y belleza. Cuando a principios del siglo XVI los conquistadores españoles entraron en contacto con el Imperio Inca, se quedaron deslumbrados por sus enormes tesoros en oro, plata y piedras preciosas. Para este pueblo andino el oro era el símbolo del poder del sol, el dios supremo al que debían su existencia. Orígenes del Imperio Inca. Según la tradición, el dios Sol, Inti, creó al primer soberano inca, Manco Cápac, en el lago Titicaca. Desde allí los primeros incas emprendieron viaje en busca de un lugar donde fundar su reino. Este lugar fue el Cuzco, que desde principios del siglo XIII fue el centro político y religioso del imperio. En un principio el reino inca apenas se extendía más allá del valle de Cuzco. Su cultura era muy semejante a la de sus vecinos. Basaban su subsistencia en la agricultura y la ganadería y tenían ciertos conocimientos de orfebrería, cerámica y confección textil. Sin embargo, los incas demostraron una extraordinaria capacidad organizativa y un gran sentido práctico. Las sucesivas campañas militares de su ejército aumentaron su territorio y su poder. Las mayores conquistas del imperio se realizaron en algo más de 50 años, un tiempo récord comparable a las hazañas de Gengis Khan en el Viejo Mundo. En su época de mayor esplendor, el Imperio Inca tenía una extensión de 4 millones de kilómetros cuadrados y 15 millones de habitantes, desde Ecuador al norte hasta Chile y Argentina en el sur, e incluía más de 200 pueblos diferentes. Para cohesionar estos pueblos se impuso el culto al sol y la lengua quechua, que aún se habla en amplias zonas del Ecuador, Perú, Colombia, norte de Chile y de Argentina. Los incas eran unos colonizadores inteligentes y aprendieron mucho de las culturas anteriores. Tomaban lo mejor de cada pueblo que conquistaban y así fueron ampliando sus conocimientos, adaptándolos a su estructura social para construir un estado realmente productivo y eficaz. La sociedad inca. La base de la economía inca era la agricultura. Los agricultores estaban organizados en aldeas, llamadas aylus, que estaban formadas por familias más o menos emparentadas entre sí, que compartían el trabajo de la tierra, los animales y los productos que obtenían. Aunque no conocían el arado, utilizaban azadas y otros instrumentos de labranza. También usaban fertilizantes, que dependiendo de las zonas podían ser estiércol, pescado descompuesto o guano. Regaban sus campos por medio de canales, acueductos y balsas, y en las tierras altas de los Andes practicaban el cultivo en terrazas hasta en lugares aparentemente inaccesibles.
Se dice que ningún otro pueblo del planeta llegó a cultivar tantas especies vegetales. El producto más importante y la mayor de sus aportaciones a la humanidad era la patata, que cultivaban en más de 200 variedades. También cultivaban al menos 20 variedades de maíz, entre otros muchos productos. En cambio, la ganadería se reducía a un grupo de parientes lejanos del camello, entre los que se encontraban la llama, el guanaco, la alpaca y la vicuña. La llama se aprovechaba por su larga y espesa lana, y también se utilizaba como animal de carga. Aunque no puede soportar grandes pesos, está perfectamente adaptada a la atmósfera escasa en oxígeno de las tierras altas. La vicuña y la alpaca eran muy apreciadas por su finísima lana, con la que se tejían los vestidos de las clases altas. Las tierras y el ganado del Ayllu pertenecían al Inca, el soberano absoluto, y eran trabajadas por la comunidad. Sus productos se dividían en 3 partes, una para el Inca, otra para los sacerdotes y una tercera para el propio Ayllu. Además de la agricultura y de la ganadería, existían otros oficios especializados que también contribuían a la producción y al mantenimiento del imperio. Había orfebres, alfareros, tejedores, que se encargaban de la producción en masa y que después era distribuida a todas las capas de la sociedad. El pueblo inca también contribuía a la grandeza del imperio con impuestos, pero no en dinero, sino en trabajo para el Estado. A este tipo de servicio se le llamaba mita. Podía consistir en realizar trabajos en las minas, en la construcción de edificios, canales, caminos y puentes, o bien en el servicio al ejército y a la nobleza. La clase noble estaba formada por jefes locales, familiares del Inca o por antiguos jefes de pueblos absorbidos por el imperio. Muchos de ellos ocupaban altos cargos políticos, militares y religiosos. Por encima de todos estaba el Inca, encarnación del dios Sol. No solo era la ley, sino que estaba por encima de ella. Aunque se veneraba a varios dioses e incluso fetiches y objetos con cualidades mágicas, el culto oficial se centraba principalmente en el Sol. En su honor se levantaban templos donde se sacrificaban animales y se ofrecían grandes ceremonias. El Inca vivía en su palacio del Cuzco, rodeado de un lujo digno de su condición divina. Su litera era transportada por nobles y vestía las más finas telas y joyas del imperio. El Inca escogía a su sucesor entre los hijos que tenía con la esposa imperial, la Colla, que normalmente era su hermana. La cultura inca. La civilización inca alcanzó gran esplendor a pesar de no conocer la escritura. Sin embargo, los funcionarios llevaban un control exacto de hombres y bienes gracias a un instrumento llamado quipu, que consistía en varios cordones de distintos colores unidos a un cordón principal. Cada cordón tenía diversos nudos. Los situados en los extremos inferiores indicaban las unidades, los que estaban encima las decenas, y así sucesivamente. Los distintos colores se aplicaban a distintos conceptos como animales, frutos o soldados. Los incas se destacaron de forma especial por sus extraordinarias obras de ingeniería y de arquitectura civil. No conocían la rueda ni utilizaban animales de tiro.
Por eso resulta sorprendente que pudieran construir grandes edificios y ciudades enteras de bloques de piedra en lugares tan inaccesibles como Machu Picchu a 2.350 metros de altura. Además de las fortalezas, sus edificios más importantes eran los palacios y los templos, como el dedicado al Sol, en Cuzco, que todavía se conserva en parte. Estaban levantados de manera tan sólida que 5 siglos después aún resisten, mejor que los edificios modernos, los envites de los terremotos. La unión de las dotes organizativas de los incas y el desarrollo de la ingeniería se ve claramente en la eficaz red de calzadas y caminos con más de 15.000 kilómetros. Había 2 vías principales. Una de más de 5.000 kilómetros recorría el imperio por el interior, atravesando los elevados valles y planicies de los Andes. La otra, de 4.000 kilómetros, corría paralela a la costa. Entre ambas había vías perpendiculares que las comunicaban. En los valles, los caminos alcanzaban una anchura de más de 4 metros y estaban enlosados. En las montañas escarpadas se construían escalones. A lo largo de estas rutas funcionaba un eficaz servicio de correos compuesto de corredores de relevos, auténticos atletas que podían transmitir un mensaje desde Quito hasta Cuzco en tan solo 10 días, recorriendo casi 250 kilómetros diarios. Para atravesar los ríos construyeron numerosos puentes de hasta 70 metros de largo. Quizá el más famoso de ellos fue el puente sobre el río Apurímac, construido en 1350 y que estuvo en servicio durante 540 años. El imperio inca terminó bruscamente con la muerte del rey inca Atahualpa. El 16 de noviembre de 1532, un puñado de soldados españoles capitaneados por Francisco Pizarro y aprovechando la guerra civil que dividía el imperio inca, lograron apresar a su último soberano. Sin un guía religioso que lo dirigiese, el imperio inca sucumbió rápidamente. Cuando Pizarro capturó al emperador inca, este le ofreció una habitación llena de oro y 2 de plata a cambio de su libertad. Esta cantidad suponía aproximadamente la producción europea de oro y plata durante 50 años. Fue el mayor rescate de la historia, aunque para Atahualpa resultó inútil, ya que fue ejecutado en 1533. En la actualidad, aún se conservan brillantes ejemplos de edificios y fortalezas incas, y una gran parte de la población indígena de Sudamérica aún conserva sus costumbres ancestrales y habla la lengua quechua. La civilización inca sigue presente en nuestras vidas. Cada vez que alguien en el mundo come tomates, maíz o patatas, se está beneficiando directamente del legado que nos dejó aquel gran pueblo. La muerte de un faraón. Desde las 16 pulsaciones por minuto del corazón de una ballena hasta las más de 1000 del corazón de un colibrí, existe una relación entre el tamaño de un animal y su frecuencia cardíaca. Las diferentes especies suelen vivir aproximadamente lo que tarda su corazón en latir 1000 millones de veces. La naturaleza ha sido muy generosa con el ser humano. A él le ha concedido el privilegio de vivir casi 3 veces más de lo que le correspondería por su tamaño y por su frecuencia cardíaca. A pesar de ello, jamás ha conseguido calmar su ansia de eternidad.
Sin duda, uno de los pueblos que buscó con más ahínco la inmortalidad fue el pueblo egipcio. Hace 5000 años, a orillas de un río muy especial llamado Nilo, surgió una extraordinaria civilización que perduró durante 3000 años e inventó el calendario, las matemáticas y la medicina. Los egipcios nos contaron cómo vivieron a través de la bella escritura jeroglífica, escritura que había sido olvidada hacía ya más de 1000 años, hasta que en 1872 el francés Champollion consiguió descifrarla a partir de una inscripción en 3 tipos de escritura que había en una piedra negra encontrada en la ciudad de Rosetta. A partir de entonces, se desveló ante nuestros ojos la más portentosa civilización de la historia. La civilización egipcia. Egipto fue la primera nación de la historia y probablemente la más feliz. Para los egipcios, pensar en el futuro era siempre tranquilizador. Egipto era un país que no conocía la inflación, donde las cosas no variaban de precio durante un milenio, donde el sol lucía a diario y donde durante miles de años, en el mes de junio, el Nilo se desbordaba, arrastrando su fértil lodo sobre los campos y rellenando de agua las fuentes y aljibes. Cuando en octubre las aguas volvían a su cauce normal, los egipcios sabían que, como todos los años, la tierra daría una buena cosecha. Egipto estaba rodeado por el mar y por los terribles desiertos. Eso les garantizó el mayor tiempo de paz que ha conocido ningún pueblo de la historia. En Egipto, la paz y la comida diaria estaban totalmente aseguradas. Una vida con tanta abundancia y seguridad conlleva el miedo a cualquier tipo de cambio, en especial al de la muerte, pues con ella finaliza la vida confortable. Los antiguos egipcios creían que la única forma de luchar contra el cambio que supone la muerte consistía en proteger por todos los medios el cadáver del faraón, ya que en el instante de su fallecimiento debería pasar unas pruebas antes de volver a su cuerpo convertido en el dios Osiris, y solo entonces cuidaría de sus súbditos en el más allá. Si el cuerpo se corrompía, esto no se produciría, y el orden cósmico se rompería en pedazos y ya nadie podría conducir al sol cada mañana. Las pirámides de Egipto. La sociedad egipcia tenía una estructura piramidal. En la base se encontraba el pueblo, que alimentaba a la casta sacerdotal, a los guerreros y a los escribas, y en la cúspide, el faraón. La pirámide simbolizaba una escalera hacia el cielo. En total se construyeron unas 70. La primera, de forma escalonada y de unos 60 metros de altura, fue mandada construir por el faraón Zoser en el 2686 a.C. Es la más antigua gran construcción de piedra de la historia y la primera en la que se conoce el nombre del arquitecto, Imhotep. El faraón Khufu, su hijo Jafre y su nieto Menkaure construyeron juntas las 3 más famosas pirámides. Jafre además hizo construir la famosa Gran Esfinge. Su rostro, que es el del faraón Jafre, está muy desfigurado debido a que las tropas de Napoleón se divirtieron usándolo como blanco de tiro. Hace más de 4500 años el faraón Khufu mandó edificar la Gran Pirámide, la mayor tumba de la historia. Está compuesta de más de 2.300.000 bloques de piedra de unos 2.500 kilogramos cada uno. En contra de lo que suele creerse, no fue construida por esclavos, sino por personas libres.
En ella trabajaron 25.000 personas fijas y otras 100.000 durante los 4 meses anuales de desbordamiento del Nilo, colocando un bloque cada 5 minutos durante los 20 años de su construcción. Los esfuerzos aunados de arquitectos, astrónomos y matemáticos consiguieron con herramientas rudimentarias que sus medidas y proporciones tuvieran una exactitud asombrosa. La Gran Pirámide se orienta de norte a sur y en su intersección se determinan los 4 puntos cardinales. Aplicaron 141 veces un rodillo cuyo diámetro era el codo egipcio, la unidad de medida, consiguiendo una planta cuadrada de 232 metros de lado, con un error máximo de 5 centímetros. La altura original era de 146 metros. Los ángulos rectos entre cada 2 lados son prácticamente perfectos. Su precisión es tan grande que si la Gran Pirámide no existiera en la actualidad, pensaríamos que lo escrito sobre ella era falso, porque juzgaríamos imposible ese grado de precisión en la antigüedad. Carecían de aparatos, pero pudieron nivelar el terreno dividiendo la planta como un damero y aplanando cada cuadro mediante niveles de agua. El corredor de entrada de la Gran Pirámide está orientado al norte, hacia la estrella Alfa del Dragón. Una primera cámara sepulcral se excavó a 30 metros por debajo del nivel de la base. Después de un pasadizo ascendente y horizontal, se abrió una segunda cámara en el cuerpo de la pirámide. Finalmente, tras la gran galería se emplazó la cámara definitiva, con unos conductos orientados hacia la estrella Sirius, la que marca la crecida del Nilo. Se ha calculado que con los bloques de las 3 pirámides se podría construir una muralla de 3 metros de altura que rodearía toda Francia. Las construcciones egipcias aparecen hoy como eterno monumento al ingenio del hombre. Traslado de Abu Simbel. Durante 2000 años, los egipcios construyeron en honor a sus dioses gigantescos complejos funerarios jamás igualados en el mundo antiguo. Los niveles de exactitud de la arquitectura egipcia se pusieron de manifiesto entre 1964 y 1968 durante la operación de traslado del templo de Abu Simbel. Se trataba de salvarlo de las aguas de la presa de Asuán, que estaba entonces en construcción. Durante esta gran operación internacional promovida por la UNESCO, se cortó en bloques todo el templo. Se numeraron y se trasladaron a unos 200 metros de distancia y 64 metros de altura con respecto al antiguo emplazamiento, y se volvió a reconstruir el templo piedra a piedra. En el interior del templo, a 60 metros de la entrada, los egipcios habían colocado 4 estatuas, una de ellas representando a Ramsés II. Durante miles de años, exactamente 2 días al año, el de su nacimiento y el de su coronación, los rayos del sol entraban en el interior iluminando la estatua del faraón. En la reconstrucción del templo se empleó tecnología avanzada, pero no se consiguió reproducir con exactitud el efecto. Ahora se produce con un día de retraso. La profanación de tumbas. Las pirámides se diseñaron para proteger eternamente el cuerpo del faraón.
Sin embargo, no fueron obstáculo para los ladrones. Ya en el siglo IX de nuestra era, los árabes penetraron en la Gran Pirámide y solo encontraron un sarcófago vacío. Con el tiempo, los faraones decidieron proteger sus cuerpos y tesoros en tumbas excavadas en lugares secretos, pero también estas fueron violadas. Durante la dinastía que siguió a Ramsés II, se produjo un saqueo sistemático de las tumbas reales, y los sacerdotes como último recurso escondieron las momias reales que quedaban en un lugar secreto de una zona desértica, conocida como el Valle de los Reyes. Ese lugar fue descubierto en 1871 por un ladrón de tumbas, y gracias a ello disponemos de los cuerpos de 40 faraones. Al final se ha hecho un maravilloso descubrimiento en el Valle Stop. Una tumba magnífica con los sellos intactos. Stop. Recubierta hasta la llegada de usted. Stop. Felicitaciones. Stop. Este es el telegrama que Howard Carter envió a su socio Lord Carnarvon el 6 de noviembre de 1922 ante el descubrimiento de la tumba del faraón Tutankamón. Poco después, ambos penetraban en la única tumba real encontrada intacta hasta ahora. Una serie de muertes se sucedieron entre sus visitantes, dando lugar a la leyenda de la maldición del faraón. En el interior se acumulaban todo tipo de objetos de oro. El más fabuloso tesoro encontrado nunca. Contenía el doble de oro que el Banco Central de Egipto en aquellas fechas. Si estas riquezas se encontraron en la tumba de un faraón adolescente de poca importancia, apenas podemos imaginar qué riquezas contendrían las tumbas de los más grandes faraones. La conquista de la eternidad. Después de un largo proceso de momificación de más de 70 días, un sacerdote practicaba el rito de apertura de la boca. Entonces, el alma del faraón emprendía su unión con Osiris. Después, el difunto tenía que pasar las diferentes pruebas descritas en el llamado Libro de los Muertos. Si lo conseguía, volvería a su cuerpo y disfrutaría para siempre de todos los placeres terrenales que había gozado en vida. Pasaron los años. Los siglos y los milenios. Y el paso del tiempo sumió en el olvido las grandezas de los reyes dioses, y un velo de ignorancia y silencio enterró su recuerdo. Hoy, sus cuerpos incorruptos nos dicen que finalmente conquistaron la eternidad, escapando al destino final de la materia viva. Este es Ramsés II, uno de los más poderosos, el mayor constructor de la historia. La mitad de todos los monumentos de Egipto contienen su nombre. Sus consejeros jamás hablaban con él, sino ante él, y su contacto físico pensaban que producía la muerte. Su rostro ha digerido ya más de 3000 años de historia. Ante él han pasado de largo rápidos como estrellas fugaces Alejandro Magno, Julio César y Napoleón. Él conoce bien el significado de aquellas misteriosas palabras del Libro de los Muertos. El ayer me ha creado. Hoy es el día de hoy. Y yo
soy el creador del mañana. Toda su civilización giraba en torno a la convicción de que el hombre camina hacia un destino mejor. «Tened un día feliz», gritaban las muchachas junto a su cadáver, porque la vida no es más que un instante fugitivo. Los mayas, primera parte. Las aguas del tiempo han fluido sin cesar en la historia humana. Entre los siglos IV y IX de nuestra era, los cambios históricos se sucedieron y afectaron profundamente al desarrollo de la civilización en gran parte del mundo. Año 300 después de Cristo. Los habitantes de Samoa colonizan las lejanas Islas Marquesas. A lo largo de los siguientes 500 años, los polinesios se extenderán por 20 millones de kilómetros cuadrados, colonizando todo el Pacífico hasta la isla de Pascua y convirtiéndose en los mayores navegantes de la historia. Año 320. En las estepas de Asia, unas tribus de jinetes nómadas inventan el estribo de montar. Esto les permitirá arrasar civilizaciones milenarias. Año 380. Se declara al cristianismo religión oficial del Imperio Romano. A partir de entonces, adquirirá una enorme influencia en toda Europa. Año 394. El emperador Teodosio pone fin a los Juegos Olímpicos que se celebraban en Grecia desde hacía casi 12 siglos. Año 415. Unos fanáticos destruyen la gran biblioteca de Alejandría, perdiéndose para siempre una gran parte del saber del mundo antiguo. Año 432. Una de aquellas tribus nómadas, los hunos, había invadido China hacía un siglo. Ahora, al mando de Atila, dominan un gran imperio que amenaza a las civilizaciones del Mediterráneo. Año 476. Se derrumba el más importante imperio de la historia. El Imperio Romano de Occidente ha caído y la civilización europea es barrida por un huracán de salvajismo con el que se inicia la tenebrosa Edad Media. Año 529. El emperador de Bizancio, Justiniano, ordena cerrar la Academia de Atenas, fundada por Platón hacía casi 9 siglos. Año 570. Nace Mahoma en la Meca. Con el tiempo fundará el Islam, que se extenderá por vastos territorios. Año 600. China hace más de 2 siglos que es budista. En este año comienzan a utilizar el papel moneda, un invento que revolucionará la economía del mundo. Año 711. Los musulmanes invaden España. Durante siglos los árabes serán los depositarios del saber científico de Occidente. Año 800. Carlomagno se hizo coronar emperador intentando restaurar el Imperio Romano. Año 850. Los vikingos noruegos han ocupado Islandia y en sus correrías de pillaje llegarán hasta el sur de Europa.
Durante esta convulsionada época de la historia, las grandes religiones se han extendido por el mundo y algunas de las más importantes civilizaciones han sucumbido. Mientras estos hechos sucedían, en una zona selvática de Centroamérica, la extraordinaria civilización maya vivía sus años de mayor esplendor. Origen de los mayas. Hace 20.000 años, durante la última glaciación, los mares se hicieron poco profundos y los seres humanos cruzaron a pie el estrecho de Bering. A lo largo de miles de años fueron descendiendo hacia el sur, colonizando los vastos territorios que se abrieron ante ellos. Hace más de 4.000 años, en América Central el pueblo maya comenzó a desarrollar una original civilización en el medio más hostil para el hombre, en el interior de las lluviosas selvas tropicales. A lo largo de toda su historia, los mayas se extendieron por una zona que actualmente pertenece a Guatemala, México, El Salvador, Honduras y Belice. Aunque no sabemos mucho de los primeros mayas, sí sabemos que no trajeron de fuera su cultura y su forma de vida, sino que las fueron formando lentamente ellos mismos. También sabemos que se dedicaban al cultivo del maíz, que ellos habían inventado hibridando varias plantas silvestres. En el año 292 de nuestra era, los mayas grabaron por primera vez sus escritos sobre una piedra, y fue entonces cuando comenzó la historia escrita de América, ya que los mayas fueron el único pueblo de América que tuvo una verdadera escritura. Desde entonces, las ciudades mayas del sur, como Copán y Tikal, desarrollaron durante 600 años una de las civilizaciones más importantes de la historia, mientras que en Europa, la civilización vivía su época más sombría. La organización política de los mayas estuvo limitada a la ciudad-estado. Cada centro religioso y urbano, junto con la comarca que los rodeaba, constituía una entidad independiente. Las ciudades estaban dirigidas y controladas por los sacerdotes, siendo los guerreros otra clase privilegiada. La ciencia maya. El cultivo del maíz era la actividad predominante del pueblo maya. De él dependía el 80% de su alimentación. Las tierras eran propiedad de la comunidad. Para los mayas, saber con exactitud las fechas de siembra y de cosecha era un asunto vital. Determinar esas fechas era uno de los cometidos de los sacerdotes, y por ello tenían una influencia enorme en la sociedad maya. Los sacerdotes eran expertos astrónomos que, gracias a cuidadosas observaciones y a unas sofisticadas matemáticas, calculaban el movimiento del cielo nocturno, pudiendo predecirlo con miles de años de anticipación. En el año 500, los mayas determinaron la duración del mes lunar como de 29,5302 días. La diferencia con la cifra actual es de solo 3 diezmilésimas de día. Al pueblo maya le preocupaba el paso del tiempo. Tenía 2 calendarios que utilizaban simultáneamente. Uno de 260 días, destinado a los rituales, y un calendario solar de 365 días, al que hacían correcciones mediante el estudio del movimiento de la Luna, de Venus y de algunas estrellas.
Los mayas llegaron a predecir eclipses que se han producido 500 años después. Cuando Colón descubrió América, el calendario europeo era menos exacto que el de los mayas. El ingenio maya se extendía a múltiples actividades. Ya en el siglo VII, implantaban incrustaciones de jade en los dientes de los nobles, utilizando un cemento que resiste más de 1000 años. Estos dibujos o glifos representan números. La numeración maya era vigesimal, es decir que en vez de cambiar de columna de 10 en 10 números como en nuestro sistema decimal, lo hacían de 20 en 20. Esto implica que inventaron de forma independiente el concepto del cero. Los números de cantidades los representaban por medio de puntos y rayas, mientras que para escribir fechas, los mayas usaban exclusivamente los glifos. Cada 52 años, el día primero del año solar y el del año sagrado coincidían, y para los mayas esto era el final de un ciclo, y los templos ya no servían. Entonces edificaban nuevos templos sobre los anteriores. Por eso los arqueólogos encuentran debajo de los templos mayas otros más antiguos, hasta 5 o 6. Cada uno representa 52 años de historia maya. Los mayas contaban el tiempo a partir del año 3114 a.C. Nadie sabe por qué. Los mayas tenían un interés obsesivo por el tiempo porque creían que para realizar cualquier actividad debían escoger los días más propicios bajo el control de los dioses adecuados. Ese afán por no dejar nada a la improvisación llevó a los mayas a medir el tiempo con un rigor, una perfección y una meticulosidad superior a los demás pueblos del pasado. Sus estelas de piedra, cubiertas de glifos con anotaciones de fechas, son el mayor monumento que el hombre ha levantado al paso del tiempo y su medida. La escritura. Los mayas fueron el único pueblo alfabeto de América. Inventaron una compleja escritura jeroglífica compuesta de más de 400 símbolos o glifos, los cuales tenían dos usos, uno como representación de un objeto y otro como símbolo de otras cosas sin relación directa con el objeto. Esta complejidad hace que aún no podamos interpretar en su totalidad la escritura maya, a pesar de que quizás sea una de las lenguas habladas por algunos de los mayas actuales. Los mayas escribieron en piedra, pero también en libros que fabricaban con corteza de árbol recubierta de cal y cuyas hojas se plegaban como un biombo. En la época de la conquista española había cientos, quizás miles de estos libros. Los religiosos misioneros españoles pensaban que contenían fórmulas de hechicería, así que los buscaron y quemaron con tanto celo, que hoy en día solo disponemos de fragmentos de 4 de ellos. Aunque también se conservan algunos textos mayas escritos con caracteres latinos después de la conquista, pocas veces se ha dañado tan gravemente la cultura de un pueblo. Ante la quema masiva de sus libros, los mayas fueron transmitiéndose en secreto, de padres a hijos, durante generaciones, las historias de su libro más sagrado. Con una tenacidad admirable, pudo conservarse en la memoria de un pueblo durante cientos de años su texto religioso más importante y más bello, el Popol Vuh, que finalmente en el siglo XVIII pudo imprimirse en forma de libro.
Ocaso del Imperio Antiguo. En el siglo IX, de forma enigmática y misteriosa, las ciudades mayas del sur fueron abandonadas. Bruscamente, Piedras Negras, Palenque, Copán, Caracol y Tikal, hermosas ciudades que habían contado hasta con 50.000 habitantes, quedaron vacías, perdidas y olvidadas en la jungla. Allí habían vivido algunos de los mejores hombres del pasado, poseedores de conocimientos que nosotros ignoramos. Sobre ellos se abatió una terrible catástrofe, tras la cual solo quedó el vacío y la desolación. Las ricas plantaciones de maíz fueron abandonadas. Aquellos templos, revestidos de colores, se tornarían grises. Ya nadie volvería a seguir el curso de las estrellas. En sus muros ya no resonarían más risas, más cánticos ni más sollozos. La grandeza y las glorias del pasado quedaron olvidadas, tragadas por el tiempo. Y la selva, la omnipresente selva, guardó durante siglos sus secretos. Toda luna, todo viento, todo año y todo día camina y pasa también. Así, toda sangre llega al lugar de su quietud. Los mayas, segunda parte. En la zona del Yucatán hay poca agua dulce, salvo la que sale al exterior en unos pozos naturales llamados cenotes. Por ello, los mayas construyeron las ciudades del norte alrededor de estos pozos naturales. Esto fue hace más de 1000 años, cuando las ciudades mayas del Imperio Antiguo dormían ya en el olvido, tragadas por la selva. Aquí llegaron los mayas en el ocaso de su historia. Eran grupos influenciados por otras culturas, pero que aún conservaban la misma cultura maya. Estos mayas, que emigraron al norte, fueron invadidos por los toltecas poco tiempo después de instalarse allí. Los toltecas, que procedían de la zona central de México, continuaron las obras mayas, con lo que se sumaron ambas culturas. Arte y religión. A partir de la invasión tolteca, hicieron su aparición las columnas y las figuras de serpientes, y alcanzó una gran importancia la adoración a Chac, el dios de la lluvia. Los mayas, como muchos pueblos antiguos, tenían un único dios. Sin embargo, adoraban a infinitud de dioses, manifestaciones diferentes de ese único dios, y que cumplían la misma función que los santos en la Iglesia Católica. En el mundo sagrado de los mayas, los dioses eran los responsables del mantenimiento de la vida y del tiempo. Ellos suministraban el sol y la lluvia para que se alimentaran los humanos. A cambio, estos debían alimentar a los dioses. El alimento de los dioses era la sangre, y el más preciado, la sangre humana. Por eso, los mayas les ofrecían su sangre hiriendo